Para este bloque contamos con la presencia de un profesional de vastísima trayectoria y prestigio internacional, cuya visión integral de la salud es fundamental para los objetivos de este ciclo de formación docente. Bueno, es un honor presentar al doctor Jorge Mota, médico especialista en deportología, pediatría y eviatría. Su sólida formación académica incluye estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, la Universidad de Freiburg, Alemania, la Universidad de la República Baudelaire, Uruguay. En el ámbito de la gestión pública, el doctor Mota se desempeñó como director departamental de salud de Colonia durante 15 años, entre el periodo del 2005 y 2020. Es un referente y expositor recurrente en diferentes foros nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la adolescencia y la deportología. Actualmente desarrolla su actividad clínica como médico pediatra y eviatra en CAMEC y en el Círculo Católico del Uruguay. La intervención del doctor Mota nos permitirá profundizar en la salud integral y la higiene desde una perspectiva médica especializada, abordando aspectos críticos para el desarrollo de nuestros estudiantes y atletas. Bueno, Jorge, te agradecemos profundamente la participación y te cedemos la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, porque yo creo no por informarme, sino por vivirlo en el trabajo en equipo. Y cuando aplicamos la actividad física, el ejercicio o el deporte, que son tres áreas diferentes del movimiento, nada menos que en adolescentes, no puede ser desde un consultorio médico y creo que tampoco solamente desde una pista o de una clínica de rehabilitación, sino que va en conjunto el mejor resultado de lo que podemos hacer. Después, agradecer a Rodrigo porque fue muy clara su exposición y como que escuchándolo dan muchas ganas de trabajar en equipo con él justamente, porque muchos de los aportes que hizo me encantaría tenerlos cerca y creo que algún detalle podría sumar para que entre todos sacáramos un mejor producto. Dicho esto, la propuesta es para, eso entendí yo desde el principio, para estudiantes que están en sus clases. Eh, Obviamente podemos hablar de otros temas que tienen que ver con el deporte, la actividad física y el ejercicio, pero voy a tratar de centrarme en eso, además porque hace 36 años que atiendo adolescentes, además de niños, y hay elementos importantes que son diferenciales de lo que es un adulto y de lo que es un niño en la adolescencia. Em, Rodrigo habló de las tres patas del entrenamiento invisible y un poco más atrás que llegar a las tres patas, me gustaría recordar lo que creo que todos sabemos, la definición de salud, el bienestar bio, psico, social de cualquier individuo, físico, mental y social de cualquier individuo que aplica desde un bebé hasta un anciano. ¿Cuál es lo social de un bebé? Su familia, dónde vive, su techo, si tiene alimento o no tiene. Es decir, las tres áreas son fundamentales cuando hablamos de un ser humano que va a estar con nosotros. Yo hace años que le agrego una cuarta pata. Esa definición de biopsicosocial fue definida por la Organización Mundial de la Salud en Alma Ata, 1973, porque antes salud era no estar enfermo. Y la humanidad se dio cuenta de que con eso no alcanzaba, que existía la depresión, que existían también problemas de inadaptación al grupo. Entonces, biopsicosocial. Yo hace varios años que le agregaría la cuarta pata, que es la ambiental. No tengo que dar detalles de la influencia de los agrotóxicos o de la influencia de los cambios climáticos, etcétera. Pero sí en esto creo que en el tema de hoy sí sería importante hablar del ejercicio en ambiente frío o en ambiente de calor, porque es diferente el enfoque de nuestros estudiantes, digamos, sometiéndolos a propuestas de ejercicio físico en ambiente de calor o en ambiente frío, que básicamente para Uruguay el ambiente frío es lo que tenemos hoy. En otros países nuestra temperatura sería poca, en otros países mucha, pero para Uruguay esto es ambiente frío. Luego,
Eh, a ver si puedo pasar la presentación. Solamente va a tener una guía, como dijo Rodrigo. Acá. ¿Se está viendo? Perfecto. Sí, Ah, Sí, sí, Jorge. sí, se ve claro. estos cuatro temas que pongo ahí son los que ustedes me pidieron. Eh, yo los voy a abordar porque lo solicitaron ustedes, pero creo que hay áreas que pueden hacer imbricación con todo lo que habló Rodrigo recién, que me parece que son de mayor interés para ustedes. En todo caso, la prevención de lesiones por falta de higiene, tenemos que definir higiene en salud. Higiene viene de la diosa griega Higía y se refiere a limpieza y aseo personal, pero en la salud estamos refiriéndonos a medidas de cuidado que protegen la salud. La higiene en salud es el cuidado muy parecido a lo que hablaríamos de entrenamiento invisible. Entonces refiere a la actividad física, al entrenamiento físico, al deporte recreativo, deporte. Estas son áreas diferentes de la actividad física. Actividad física es cualquier movimiento energético que tenemos con una intencionalidad. El entrenamiento es esos movimientos físicos puestos al servicio de una mejora en, en el rendimiento. El deporte ya implica reglas, implica competencia. Hay deporte recreativo, federado, de alto rendimiento o de alto riesgo. Y a veces se confunde. Recuerdo que estaba en el ministerio y el ministro de aquel momento, el doctor Basso, me manda un viernes una nota de lo que se le pedía para armar la ficha médica deportiva. Dice, vos que sos deportólogo, ¿qué te parece? Y tenía una confusión en alto rendimiento y alto riesgo. Y era el ministro de Salud. O sea que a veces lo que damos por hecho, porque estamos en el rubro, eh, no lo es en la población general. Vale la pena a veces aclararlo cuando tenemos que abordarlo. Bueno, me pedían micosis en los pies. Yo no sé cuánto esto les puede gravitar a ustedes en las clases de educación física. Normalmente eh, es algo para tratar más en la casa. Puede ser que algún estudiante o alguna estudiante les diga que le está picando, que le está ardiendo el pie y ustedes verifiquen que tiene una micosis. Eso tiene que hacer consulta médica, pero básicamente se puede empezar a tratar en casa sumergiendo el pie en agua tibia con sal, dejándolo 10 minutos de allí, secando bien y ventilando. Usar medias que sean de algodón y no sintéticas. Hay ropa sintética que es muy linda, pero no absorbe humedad. Imagínense, el microclima ideal para el hongo es roce, calor, falta de aire y humedad. Entonces, pudiendo evitar eso, ventilando con prendas que absorban humedad y obviamente tiene que terminar consultando médico porque después de hacer toda la higiene existen productos, aerosoles, son mejores que cremas que se aplican, pero se los va a suministrar la institución de salud. no se bañó, tiene que bañarse. Estaba porfiado, se aprovechó que Bueno, yo estaba acá. no sé quién tiene que bañarse, pero escuché el audio. Seguramente estaban hablando del pie de atleta y yo lo puse justamente ahí, lavado con agua y jabón y secado adecuado. Medias de algodón, ventilar pies, consulta ante síntomas. Las infecciones cutáneas que la preguntaban también, cuando hablamos de infección hay un germen. A diferencia, digo, no es tan obvio porque a veces hay alergias donde no hay un germen, pero una alergia ya es una irritación de la piel. Y una piel cuando se altera se vuelve más vulnerable a la presencia de otros, de gérmenes. Por tanto, las alergias o los roces que irriten la piel, que nos van a dar piel enrojecida, que pica tal vez, tiene prurito, en ese momento está más vulnerable a que si hay bacterias, virus, hongos o parásitos
cercas puedan penetrar nuestra barrera defensiva del medio exterior, que es la piel, de una forma mayor a que si la piel está sana. Recuerden que tenemos una flora natural de bacterias y de virus en la superficie de la piel. También tenemos flora bacteriana en la boca. La mordedura humana es la más séptica que existe, por si querían saber algo, porque somos omnívoros y la población de bacterias que tenemos es mayor que la que puede tener un perro, que la que puede tener otro animal. Pero bueno, tenemos bacterias en la boca, tenemos en la nariz, tenemos por supuesto en el intestino. Viven con nosotros una cierta simbiosis, viven de nuestros restos y a su vez su presencia nos defiende de gérmenes ajenos que podrían producir enfermedades. El problema es cuando rompen la barrera. Ahí sí, si la piel, una picadura de mosquito, me dio una roncha, me rasqué, me lastimé y bajo la uña tenía estafilococo, que no es raro. Ya sembré el estafilococo ahí, luego esa lesión me va a picar, la toco y me toco en otras partes del cuerpo y me estoy sembrando a mí mismo. Eso se llama impétigo y tiene tratamiento médico, pero la prevención es el corte de uñas al ras y la higiene hablando de lavado, enjuagado y ventilado. El herpes es otro habitual. Ya el herpes es virus, el estafilococo es bacteria, se trata con antibióticos. El herpes es virus y no se trata con antibióticos. Aparece muchas veces en el borde de la boca. El herpes, una vez que nos afecta, no desaparece del todo. Hace un ciclo de una semana más o menos y luego queda como hibernando, para llamarle así, en las vainas de los nervios de la cara. Por tanto, va a volver a aparecer cuando haya una baja de defensas. Baja de defensas por que estamos con una gripe, por ejemplo, o porque estamos en situación de estrés. Ahí puede aparecer, volver a hacer un ciclo de una semana, 8 días e irse. Hay algunos medicamentos que ayudan, pero no son totalmente eficaces. La pitiriasis versicolor es muy frecuente, muy común, es un hongo y van a ver como unas manchitas blancas, sobre todo en el dorso, en la espalda. No pica, probablemente no consulten, salvo que estéticamente les moleste. Y bueno, tiene un tratamiento que es bastante complicado, pero digo, no es grave, pero es muy frecuente y puede ser un motivo de consulta. Las manchitas blancas redondeadas en la espalda tienen que consultar médicos sin emergencia ninguna. La varicela, sarampión, rubiola ya las conocen. Si a ustedes les interesara que profundizaran algo de esto, se los digo. Solo estoy poniendo el tema porque lo pidieron ustedes. La prevención de infecciones cutáneas, entonces, lavado con agua jabonosa y secado adecuados, uñas al ras, evitar hacinamiento, si es que se puede, pero ese hacinamiento, por ejemplo, en un gimnasio puede ser compartir un colchón de hacer ejercicio, puede ser compartir ropas donde la sarna, la escabiosis, es algo que no es tan raro y se puede contagiar también de esta manera. Ante la duda, consultar al médico. Las heridas maltratadas, bueno, los signos de inflamación, que ya después vamos a ver también por lesiones, dolor, enrojecimiento, hinchazón y aumento de la temperatura local. Las causas, falta de higiene tras lesión, contaminación por bacterias, que ya sabemos que lo tenemos en la piel, la tenemos a la flora bacteriana, por tanto eso no es raro. El tratamiento inicial siempre va a ser lavado adecuado con agua corriente, ventilar, aplicar gasa estéril si está en contacto con roces. Para el primer auxilio, quien se encuentra más próximo a una persona que sufre una agresión a la salud habitualmente no es un médico. Para la persona afectada es esencial lo que se haga y lo que no se haga en los momentos inmediatos a la lesión. Las características de esa ayuda brindada en el primer auxilio influye totalmente el pronóstico evolutivo. Me refiero que puedan tener un golpe en la cabeza en la actividad física. ¿Qué hago con eso? Bueno, podríamos abordar ese primer auxilio. Un corte
qué hago con eso. No, no tengo al médico al lado, pero estoy en una cancha, estoy en un gimnasio. Es decir, de esto, si les interesa alguna situación en particular, porque obviamente son muchos los primeros auxilios, eh, lo hacemos después. Así que voy a cambiar acá. Y quería, dado que son adolescentes los estudiantes y las estudiantes con las cuales ustedes trabajan, hacerles una pregunta. Si alguien la responde rápido, genial, porque ya digo, por ahí no pregunto más. ¿A qué edad empieza la adolescencia? A los Mira, 13, 14 años. ¿Mm? depende mucho del contexto social, económico. Una No creo que haya respuesta. una edad estándar para definir cuándo empieza la adolescencia. Correcto. Dejo un poco de lado lo del contexto social o económico porque Sí. varía independientemente de eso. Lo que vos dijiste es correcto. Cada quien tiene su edad. Bien. Segunda pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que cada quien empezó la adolescencia? Cambios fisiológicos, Por ejemplo, emocionales, cambios. Caracteres sexuales secundarios. Hormonales, cambios hormonales. sí, pero ¿cómo lo ves? En la voz, El cambio de la voz. humor. Por Acné, ejemplo. Bellos, Bueno, cambios físicos. perfecto. No lo digo porque sí, lo digo porque ustedes van a tener alguna población donde el grupo tenga a alguien que está empezando la adolescencia y otros que no. Entonces, me están nombrando así, por salteado, caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios se llaman secundarios porque antes hubieron primarios, ¿verdad? Los primarios son los que nos permiten ver un bebé recién nacido y decir, este es varón o este es nena. Están desnuditos, todos pegajosos, todos iguales. Sin embargo, nos damos cuenta que uno es varón y otro es nena sin ningún análisis hormonal, ni de ADN, ni nada. Nos damos cuenta por los caracteres sexuales primarios, que son los genitales. El varón va a tener pene y testículo y a la nena vamos a ver la vulva. Bien, olvidámonos, nos olvidamos de los primarios porque esos mantienen esa diferencia en toda la infancia. Después le podemos poner elementos culturales de diferencia, pero sus diferenciales biológicos son los primarios, genitales. Llegado la adolescencia, y justamente esa es una señal de inicio de la adolescencia, la aparición de caracteres sexuales secundarios. Los más evidentes son en el varón, sí, el cambio de la voz, como dijiste, también la aparición de bigotitos, vello bajo la nariz, vello bajo los brazos, vello arriba de los genitales y ensanchan hombros, siempre y cuando hagan una vida saludable. En las nenas, lo primero es crecimiento de las mamas, que empieza por el pezón y luego el cuerpo de la mama. Quizás no las van a explorar en una clase, pero les pueden comentar que, por ejemplo, estaba jugando, me pecharon y me dolió, y antes no me dolía. ¿Por qué? Porque también aumenta la sensibilidad. Crecimiento mamas, aparece vello bajo los brazos, aparece vello arriba de los genitales y ensanchan, no hombros, ensanchan caderas. ¿Por qué ensanchan caderas? Porque la naturaleza las va preparando para que alguna vez, si quedan embarazadas, no en el embarazo, pero sí en el trabajo de parto, ese bebé que quieren hacer no se choque contra huesos estrechos, como serían los de un varón, sino contra unas caderas anchas. em, por eso los prepara así la mujer. Em, es un diferencial también que comience la menstruación. A veces llegan a consulta con las madres y dice, se desarrolló fulana hace 2 meses. Y yo siempre digo, no, se viene desarrollando hace tiempo ya. Desarrollarse podría ser sinónimo de madurar. Madurar es perfeccionamiento de funciones, mientras que crecer es diferente. Crecer es algo que medís. Podés crecer en altura, en peso, en índice de masa corporal. En cambio, desarrollar es otra cosa. El desarrollo comienza justamente con los caracteres sexuales secundarios. El otro elemento
que ustedes pueden cruzar con esto es el aumento de la velocidad de crecimiento de los huesos. Una niña o niño crece 4 o 5 centímetros anuales. 6, puede ser algún piamontés por ahí, pero 4 o 5 centímetros anuales. Lo dije hoy como una sugerencia, poner una cinta simple de costurera pegada en la puerta de un vestuario y una vez al mes con una planilla irlos midiendo, pasen por acá, ta, ta. Cuando ves que uno o una empieza a crecer a mayor velocidad, que pueden llegar al doble, en vez de 5 pueden ir a 10, alguno he visto hasta de 12 en un año, centímetros, entonces cruzar los dos datos. Esta o este está aumentando a un promedio mayor que 5 centímetros anuales y a la misma vez está teniendo cambios físicos de los caracteres sexuales secundarios, empezó la adolescencia. Y ese hecho, saber eso es útil porque hay muchos otros cambios que no son solamente los fenotípicos, los corporales que vemos. Lo mencionaron ustedes, hay cambios hormonales, hay cambios metabólicos. Y el más importante de todos, recién se ha podido explorar hará unos 25 años, que es el desarrollo cerebral. Antes no se podía. Cuando aparecieron los resonadores magnéticos de última generación, se empezó a poder estudiar el cerebro adolescente. Y la verdad que es mágico. El ser humano tiene dos empujes de crecimiento cerebral. Los primeros 3 años de vida, y ustedes vieron que los pediatras les medimos el perímetro craneano a todos los bebés. ¿Por qué lo medimos? ¿Por qué tienen las fontanelas, las molleras, los bebés? Porque ese cerebro está haciendo una explosión de crecimiento. Justamente los medimos para que no se nos pase para otro lado, porque eso sería una hidrocefalia, una patología que se puede corregir con neurocirugía, o que tenga una microcefalia, que también se puede corregir con neurocirugía. Pero el hecho es que el ser humano es la única especie que desarrolla el cerebro de esta manera. A veces he preguntado cuál es el órgano más importante a chiquilines en una escuela, por ejemplo, y me dicen el corazón, después otros dicen los pulmones, y en general nadie se acuerda del cerebro. Entonces pregunto, ¿han visto en persona, acá en el interior, se puede ver, o en películas, un caballo, un potrillo, cuando recién nace, camina o no camina? Y sí, se mueve enseguida o al otro día. Y un ternero, igual. Un cordero, también. Un bebé humano, pues no. Y la pregunta es, ¿por qué demoramos? Porque toda la energía en nuestra especie va al desarrollo cerebral. Hay como un ahorro energético en el movimiento para destinarlo todo al desarrollo cerebral, para bien o para mal, según el uso que le demos. Esa es la diferencia de nuestra especie frente a todas las demás. Bueno, el segundo empuje de desarrollo cerebral es en la adolescencia. Así que cuando vean un varoncito que empieza con bigotito, que le cambia la voz y que además me está aumentando 7 o 8 centímetros por año, recuerden que en ese mismo momento, simultáneamente, su cerebro está teniendo estos cambios. ¿Y cuáles son? Para simplificar, sería como que se abren el cerebro, se abren las neuronas con sus dendritas. ¿Y para qué se hace eso? No te lo va a decir la medicina, tenés que ir a la antropología. Se abre para recibir información. Y bueno, ¿no la recibía el niño la información? Sí, pero esta información va a ser usada diferente ahora. Va a ser usada para tomar decisiones propias, no en función de lo que dijeron los adultos, haciendo caso, no haciendo caso, sino inventando. Esa es la diferencia clave del ser humano y la que la sociedad adulta no estamos para nada aprovechando y nos confunde, porque ¿qué pasa? Ese cerebro termina de desarrollarse, de estar abierto, y si pensamos en las vainas de mielina, que son las que recubren los axones que comunican neurona con neurona, se desarrolla del todo a los 25 años de edad. Si pensamos en el neocórtex, a los 30. Pero después el cerebro queda, podríamos decirlo,
medio brutamente, queda cerrado. Tiene una parte buena, entre comillas, y es que los adultos debiéramos ser más seguros en la toma de decisiones. Tiene una parte mala, también entre comillas, y es que estamos cerrados a elementos nuevos, mientras que los adolescentes es al revés. Y eso ha provocado históricamente choque entre el adolescente y el adulto, porque nos vienen con inventos nuevos, que a veces son disparates, comprobadamente, y otras veces simplemente son distintos a lo que estamos acostumbrados. Y como tenemos el cerebrito cerrado, los adultos, primero decimos que no. Adultos me refiero padres, madres, docentes, médicos también, gobiernos, etcétera. Cuando la solución quizás fuera escuchar y después de procesar lo que nos están proponiendo, ver de qué manera hacemos una devolución. Porque a veces con matices y a veces del todo pueden tener razón. Eso les va a ocurrir en sus clases, me ocurre en la consulta, ocurre en la sociedad. El cambio climático, en 2015, en París, Naciones Unidas firmó un protocolo para combatir el cambio climático, porque se ve los desastres que estamos provocando en el planeta y también en las personas. Ahí se creó una comisión de expertos en clima, los mejores que hay, para que cada 6 meses enviaran un informe, una devolución a Naciones Unidas. Esos acuerdos de París los firmamos todos, Uruguay también, todos los países, ¿no? Y los acuerdos decían, vamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero gradualmente. Cada 6 meses este comité de científicos fue expresando sus informes y demostrando que ningún país estaba cumpliendo. Creo que uno solo, que fue Finlandia, iba cumpliendo más o menos. Ningún otro lo hacíamos. Y en aquel momento surgió un movimiento que se llamó Viernes por Futuro, en inglés, Fridays for Future, y surgió de una gurisa de 15 años, sueca, con Asperger, que es una forma de autismo, llamada Greta Thunberg. Ella empezó a ir al Parlamento en Estocolmo y se sentaba los viernes con un cartel que pintó ella, lo pueden buscar en Google y la van a encontrar. Y el cartel decía, estoy en huelga por el clima. Un viernes fue, ni pelota le dieron, el otro viernes fue, ni pelota le dieron, de repente empezó a llegar prensa. Y obviamente los políticos del Parlamento sueco, igual que si fueran los de cualquier país del mundo, no tenían interés de que viniera la prensa a ver qué quería esta gurisa, vení, entrá para acá. Y cuando les explicó el argumento, los dejó de boca abierta, al punto que la llevaron al comité de científicos siguiente que había, que era en Polonia, porque van rotando los lugares, y también a los científicos los dejó moderando. ¿Cuál era el mensaje de Greta dentro de su Asperger? Era, ustedes están diciendo, ustedes adultos, científicos, están diciendo que si a 2030 no hemos cambiado el problema del clima, no va a haber marcha atrás. Entonces, mi generación no tiene hoy capacidad para tomar decisiones, ni en gobierno, ni en familia, ni en ciencia. El día que la tengamos, va a ser tarde si ustedes, adultos de hoy, no toman decisiones claras. Nos van a pasar un problema sin solución. Ese mensaje simple, olvidémonos de lo grandioso del cambio climático. Obviamente a Greta la empezaron a matar los trolls de las petroleras y todo eso, ¿no? Y vino el cambio climático y mejor Greta para afuera. Pero Fridays for Future existe incluso en Uruguay. Así que si lo quieren buscar, son un grupito de gurises que están con eso, no hacen ruido ninguno ahora. Pero lo tomo como un ejemplo contundente de algo grandioso para llevarlo a una clase de educación física, que quizás algún chiquilín pueda decir algo y que tenga algo que ver con la mejora, porque se le ocurrió, porque lo vio, porque lo inventó. Bueno, volviendo a lo del clima. La actividad física en ambiente frío y de calor no es igual. Recién Rodrigo mencionó lo de la hidratación post esfuerzo. Y
es correctísimo. Yo le agregaría la hidratación pre-esfuerzo. Hay suficiente evidencia, incluso estudios hechos ya no solo con deportistas, sino con soldados en Dinamarca, para tener gente que fuera de la misma edad, de la misma altura, de la misma complexión, haciéndolos marchar marcha forzada sin hidratarse, marcha forzada hidratándose cuando tuvieran sed y marcha forzada de algunos que venían tomando agua desde el día anterior. Y el rendimiento fue claramente diferente, peor los que no tomaban agua, mediano los que tomaban cuando tenían sed y mejor los que venían hidratándose desde el día anterior. O sea, hay mucha evidencia de que hidratarse previo al esfuerzo es conveniente. Eh, y ahí viene la otra pregunta, ¿qué cantidad de agua tengo que tomar? Porque la sed por lo menos me va diciendo cuándo sí, cuándo no. Si tomamos agua cuando tenemos sed, piensen esto. El agua entra por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago y allí puede estar una media hora. Se abre el píloro, pasa al intestino delgado, son 7 metros de manguera arrollada, donde no se absorbe agua. El agua sigue su viaje y es al llegar al colon, al intestino grueso, donde sí se absorbe el agua. De manera que si yo tomo agua cuando tengo sed, va a pasar por lo menos 40 minutos hasta que esa agua llegue al torrente sanguíneo y pueda ir a las células que están marchitas, carentes de agua. Una pausa, como se hace incluso en el fútbol de elite, en el segundo tiempo, para que tomen agua, cuando quedan 20 minutos de partido, esa agua que tomaron por la boca no llegó todavía a hidratar adecuadamente. Por eso es mucho mejor hacerlo desde antes. Y eso se lo pueden sugerir a los estudiantes no tanto ahora, pero sí cuando vengan eh, clases de educación física en octubre, en noviembre, por supuesto en el verano. Bien, y les van a preguntar, está bien, me convenciste, ¿qué cantidad de agua tengo que tomar? Van y le preguntan a Google y les va a decir 2 litros por día. Ahora están diciendo 3 litros por día, porque el cambio climático que afecta a la naturaleza también nos afecta a nosotros. Y no es cierto, no es cierto porque no es fijo, porque si yo estoy quieto todo el día tomando mate, mirando la tele y tomo 3 litros de agua, voy a vivir en el baño. Pero si estoy en febrero haciendo una pretemporada con un calor de 28 grados, así sea de tardecita, me voy a quedar corto con los 3 litros. Y después depende, si estás para decir fútbol, que es lo más común, un arquero es diferente que un lateral, que un volante, que un punta. Entonces la medida de agua es individual. Y tenemos por suerte dos elementos tecnológicos naturales sumamente eficientes como son los riñones. Los riñones tienen que eliminar toxinas del organismo y lo hacen con agua, en seco no pueden. Pero sabiamente los riñones, cuando el organismo está bajo en hidratación, van a eliminar las toxinas con poquita agua para cuidarnos. Por tanto, el color, ¿cómo va a ser? Amarillo intenso. Es una orina densa. En cambio, si estamos bien hidratados, los riñones, se alivian y sacan con bastante agua las toxinas que tienen que sacar. Por tanto, el color de la orina va a ser amarillo clarito. Resumiendo, la orientación a decirle a los deportistas es tomen agua en tanto la orina sea color amarillo intenso. Acostúmbrense cuando van al baño, fíjense el color de la orina. Si sale amarillo claro, están bien hidratados. Si sale amarillo intenso, le falta agua. Y esa agua va a hacer que el músculo funcione mejor, que el cerebro funcione mejor. Ah, a propósito, también me puse a estudiar en un tiempo cuáles son los tejidos que más agua contienen. Los huesos un 20%, nada más. Pero la sangre, las neuronas y la fibra muscular son los que más agua necesitan. 75-77% del cuerpo de esos tejidos es agua. Y si pensamos un poquito antropológicamente, ¿cómo vive el ser humano desde que estamos en la caverna? Con el movimiento de su cuerpo, guiado por el intelecto,
e interactuando con los demás, biopsicosocial, ¿no? Porque somos seres gregarios. Vaya que la naturaleza puso el agua en los lugares más importantes. Un bebé recién nacido que ustedes los pesan 3,5 kilos, de esos 3,5 kilos, 3 kilos son agua. Lo otro es materia seca. Entonces, en la adolescencia, que es un cuerpo que está en pleno crecimiento y desarrollo, el agua se precisa más todavía, de manera que orientarlos a que, a que beban agua en función del color de la orina es útil en todos los climas, especialmente en ambientes de calor. Y en el ambiente frío, nosotros a través de la alimentación generamos un acúmulo de energía. Básicamente, ¿cuál alimentación? Carbohidratos, no proteína. Ustedes lo saben, pero ahora está medio de moda consumir proteína para estar... La proteína no da energía, la proteína da material. Yo le llamo, son ladrillitos para el cuerpo. Pero la energía proviene de los vegetales. ¿Por qué de los vegetales? Porque, y eso todos los gurises estudiaron fotosíntesis en la escuela, o les dijeron alguna vez esa palabra. Y en física, si tienen física, creo que es en tercero por ahí, lo que es noveno hoy, les explican las leyes de la termodinámica. Einstein, el sabio más grande del siglo XX, hay una anécdota que una vez iba subiendo un tren y los periodistas le querían hacer una nota y el tipo iba apurado y le decían, genio, genio, queremos hablarle, sabio, sabio, queremos que nos conteste. Y él se dio media vuelta y medio enojado les dijo, no me digan genio, no me digan sabio. Todo lo que yo sé hoy va a ser modificado por el conocimiento humano a futuro. Entonces lo que yo digo hoy se va a cambiar. Y dicen que paró un poquito y se dio media vuelta de nuevo y dice, excepto las leyes de la termodinámica. Esas no van a cambiar nunca. Son leyes del universo. Y cuando yo hablo de esto, a veces en cursos de entrenadores, y les pregunto, ¿ustedes saben la primera ley de la termodinámica? Y ahí empiezan a mirar para el suelo, para el techo. Y se lo pregunto a ustedes también y capaz que hacen lo mismo, pero cuando empiece a decirla, todos me repiten en coro. La energía no se pierde, sino que se transforma. Bien, dejemos el versito y apliquémoslo a la realidad. La energía de este planeta viene del Sol. Las plantas transforman la energía, siguen esa ley. Transforman la energía solar en energía química. Cuando hacen eso liberan oxígeno, que es lo que se cuenta en la escuela. Sin plantas, primer mensaje, no podríamos vivir, así que cuidemos las plantas. Pero la segunda es que si capturo energía solar, le hizo una transformación cuando como plantas, metí energía solar al cuerpo con una sola transformación. ¿Qué plantas? Frescas, frutas, verduras, pero también granos, cereales, pastas, arroz, polenta, pan, cereales. Todo eso es energía solar con una transformación que meto en el cuerpo. Y una vez dentro de nuestro organismo, de vuelta la primera ley de la termodinámica. Se transforma la energía química que comimos ¿en qué? ¿Saben ustedes en qué se transforma primero? ¿Calor? Muy bien, muy bien. Casi nunca me dicen eso. Así que doblemente bien. Me empiezan a decir en la motricidad, me empiezan a decir en el cerebro. No, calor. El ser humano a menos de 34 grados no vivimos, nos morimos de hipotermia. Lamentablemente, la gente en situación de calle que fallece por hipotermia fallece por debajo de esa temperatura. Entonces, ¿cómo en este momento, hoy día, van a entrenar afuera y capaz que de tardecita y tenemos 5 grados de temperatura ambiental? ¿Cómo hace nuestro cuerpo para estar a 36, 37 grados? Porque le ponen un termómetro bajo la axila a cualquiera de sus estudiantes y esa es la temperatura que les va a dar. Y el razonamiento puede surgir de sí mismo. Es decir, ¿por qué tengo 36 grados si afuera hay 5?
porque el gasto energético va para ahí. Y a partir de este concepto, claro, viene el del abrigo. Normalmente a los adolescentes no les gusta abrigarse cuando están haciendo ejercicio, es cierto, pero un gorro que cubra hasta las orejas, un cuello, guantes, decían de esos de lana que se consigue por ahí o que me prestó la tía o no sé quién, y calzas, ¿qué logra? Que gastemos menos energía en mantener la temperatura. Por tanto, me sobra más para el trabajo muscular. No es una medida de ser frágil ante la temperatura ni nada de eso, sino que es inteligente ahorrar gasto de energía en temperatura para reservarlo para el trabajo muscular. Y algo similar pasa con la digestión. Primero, gastamos energía en mantener la temperatura, esencial. No lo decidimos nosotros, lo decide nuestra biología. Con lo que me sobra, hago las funciones vitales, que el corazón esté latiendo, que el cerebro esté pensando, pero si estoy haciendo la digestión, gasto mucha energía ahí también. Lo que sobra va para el trabajo muscular. Así que los consejos u orientaciones serían mirar el color de la orina para estar bien hidratado, no estar haciendo la digestión cuando hacemos ejercicio y abrigarnos si el ambiente es frío. Bueno, eso es parte del entrenamiento invisible, porque no lo van a hacer ustedes, la comida la hicieron antes de que llegaran a su clase. En todo caso, unas 3 horas de distancia, sobre todo si esa comida última fue de carbohidratos, sin proteína, pues la proteína demora más tiempo en digerirse, asegura de que no esté gastándose energía en la digestión. Si estamos haciendo la digestión y nos ponemos a hacer ejercicio, hay una competencia. Los músculos están solicitando aporte energético y el aparato digestivo también. Si gana el aparato digestivo, la merma en rendimiento muscular va a ser evidente. Si ganan los músculos, vamos a tener una mala digestión, náuseas, ganas de vomitar, pesadez, etcétera. Por eso es bueno desligar una cosa de otra. Y si los tienen en clase y previamente hicieron una merienda o lo que fuere, hablar de esto es importante, que lo hagan antes. A veces el deporte ocurre a primera hora de la mañana y entonces a veces en planteles de fútbol, sobre todo me dicen que tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana a desayunar. Entonces, la respuesta más razonable es no. Bueno, si lo querés hacer, hacelo. Desayuná y seguís durmiendo, pero la otra es apostemos a la cena del día anterior. Una cena rica en carbohidratos, esos que no vamos a usar después durante la noche porque vamos a estar durmiendo, se acumulan en el hígado en forma de glucógeno. El primer aporte energético, el de urgencia, está en la sangre, pero dura muy poquito. El segundo lo tenemos en los propios músculos, también en forma de glucógeno, pero también es poco. La gran fuente de energía la tenemos en el hígado. Puede albergar hasta 2000 calorías y se va a ir soltando en la medida que se lo vamos requiriendo. Si se cenó carbohidratos, pastas con salsa, arroz, verduras, frutas, etcétera, al otro día van a tener esa reserva, que consuman algo livianito, un jugo de fruta, alguna cosa así, vayan a hacer ejercicio que al poco rato, después de hecho el calentamiento previo, mal llamado calentamiento previo, ahora si quieren hablamos de eso, em, el hígado va a empezar a proveerlos de aporte energético y después que terminan, ahí que hagan un desayuno tardío, por ejemplo. Pero está, eso lo adaptan a la hora que sea. Dije Jorge, sí, te digo un comentario. Más o menos tenemos alrededor de 5 o 7 minutos más para empezar que la gente queda con mucha pregunta para atrás y bueno, aprovechar también que están los dos, que por ahí se puedan complementar con alguna pregunta que tengan los colegas. ¿Está? Digo un poco para que tengas en cuenta el tema del tiempo. Vale, gracias, Jorge. bueno, gracias, gracias, genial. Termino con esto entonces.
dije el mal uso de la palabra calentamiento. Eh, Imagínense ustedes que hacemos el calentamiento en enero, como dije hoy, o en febrero, y pueden decirle, pero ¿por qué me voy a calentar? Ya tengo calor. No es calentamiento, lo que estamos haciendo ahí es una redistribución del flujo de sangre. Nuestros músculos, pongámosle los músculos de las piernas, pongámosle el cuádriceps, está usando un 60% de lo que puede usar de sangre cuando estamos en reposo. ¿Por qué? Y porque no lo estamos usando. El tipo dice, no, tranquilo, yo no la preciso. Ahora, si de estar en reposo salimos a correr la vuelta a la manzana o correr en la pista, entonces los músculos empiezan a solicitar urgentemente sangre, porque la sangre le lleva hidratación, le lleva combustible, le lleva electrolitos que se precisan para la contracción muscular. Y si hubiera un diálogo entre el cuerpo y los músculos, ahí el cuerpo les diría, para un poquito, o el aparato circulatorio les diría, para un poquito, que estoy rearmando el circuito. No es que aprieto un botón y se hace. Y los músculos ahí discutirían y dirían, no, dame porque este me está exigiendo mucho. Y en ese contraste a veces sucede de que ganan los músculos la discusión y le roban, el cuerpo dice, bueno, está bien, le robamos sangre a alguien. ¿A quién se lo roban? ¿Al vaso o al hígado? Que si ustedes recuerdan, el vaso está en el hipocondrio izquierdo, debajo de las costillas a la izquierda, y el hígado está debajo de las costillas a la derecha. Eso en el fútbol le dicen la puntada del bobo. Y a veces le dicen, respirá que se te va a ir. Y el gurí puede decir, pero pará, yo estoy respirando bien. El tema es que la respiración es así. Metemos aire por la nariz o por la boca, obviamente mucho mejor es por la nariz que filtra, entibia y humedece el aire, que la boca no hace eso. Llega a vías respiratorias bajas, llega a los alvéolos y hasta ahí llegó bárbaro. Pero ¿qué sucede en los alvéolos? Está la sangre, con sus capilares y con sus glóbulos rojos. Capta el oxígeno, lo trae al corazón, al lado izquierdo del corazón. Ahí el músculo cardíaco, cuando recibe el volumen de sangre oxigenada, se contrae con fuerza y desparrama toda esa sangre oxigenada por arterias a todo el organismo, a todos los tejidos, a la piel, a los huesos, a las neuronas y también a los músculos. Llegado a la célula, vuelca el oxígeno, el glóbulo rojo queda vacío. Entonces la célula le devuelve al glóbulo rojo, al camioncito vacío, dióxido de carbono, CO2 o anhidrido carbónico, que es el gas residual de la respiración, no del cuerpo, sino de la respiración celular. El glóbulo rojo captó el dióxido de carbono, da la vuelta, pero ahora por las venas. Vieron que las venas tiene sangre color oscuro, porque viene cargada de un gas tóxico que es el dióxido de carbono. Da la vuelta hacia el corazón, pero al lado derecho. Por eso están separados los dos lados del corazón por un tabique hermético. Al lado izquierdo tenemos la sangre oxigenada proveniente de los pulmones, al lado derecho tenemos la sangre venosa con dióxido de carbono que viene de todo el territorio. Cuando el corazón se contrajo con fuerza para enviar la sangre del lado izquierdo a todo el organismo cargada de oxígeno, la del lado derecho aprovecha la contracción y se va ¿a dónde? A los pulmones. ¿Para qué? Para que hagamos, expiremos y saquemos el gas tóxico, el dióxido de carbono del organismo para vuelta a empezar el circuito. Eso entonces significa el calentamiento, o mejor dicho, la redistribución del flujo de sangre cargando oxígeno a todos los tejidos. Si lo interpretamos de esta manera, podemos entender diferente la puntada del bobo y podemos hacerla como un método de aprendizaje, porque cada quien es diferente el tiempo que tiene para hacer ese calentamiento previo o esa redistribución de flujo. No todos son iguales. Hay algunos, y más en etapas de crecimiento y desarrollo diferente, hay algunos que van a demorar más tiempo, otros que menos. Si aparece la puntada a derecha o a izquierda, me pueden decir, bueno, tranquilo, pará, porque al pararse los músculos devuelven sangre, volvé a activarte, pero más gradualmente. Y la próxima sabés que tenés que demorar un poquito más en agarrar el nivel óptimo de movimiento.
Bueno, quedo abierto a preguntas. Bueno, muy Bien, bien. empezamos con la primera. ¿Qué tiempos y qué alimentos se pueden recomendar a los estudiantes antes y durante y después de la clase de educación física? Bueno, depende del horario, ¿verdad? Por las costumbres nuestras, desayuno, almuerzo, merienda, cena. em, los alimentos previos tienen que ser, como dije, a base de carbohidratos. Según el horario, le dicen un, un yogur con cereales, ponele bastante cereales y poco yogur. O puede ser un sándwich hecho en casa. Tenés pan con pan, carbohidrato, lechuga, tomate, carbohidrato, una feta de jamón y queso, tenés proteína ahí, pero poquito. Si es un almuerzo, fideos. Me acuerdo el plantel de Plaza Colonia cuando pasó amateur a profesional. Yo estuve en ese equipo 3 años y primer comida en Montevideo buscábamos todos los detallecitos para que levantaran el nivel físico porque tenían que enfrentarse a la segunda división de Uruguay, que el salto de amateur a eso era grande para todos jugadores que eran de acá. Y bueno, primer comida ya le pedí al restaurante. 3 horas antes tenía que terminar una sopa de verdura, segundo plato era pastas con salsa, pero sin carne, tercer plato ensalada de fruta o helado de agua, a elección. Y cuando veo, estaban los 22 ahí tomando la sopa y uno moviendo la cuchara, que sí, que no, que sí, que no. Me acerqué, era un defensa grandote, y digo, ¿qué te pasa? Es que no me gustan los pedacitos de zanahoria y de zapallo que hay ahí, pero no digas nada porque me van a relajar. Entonces fui al mozo y le dije si le podía licuar la sopa. Ni un problema, dice. Se la licuaron y se la dieron. Y el tipo, y digo, mirá que es lo mismo que me dijiste que no te gustaba. No, pero sí está riquísima, Jorge. Obvio que todos querían sopa licuada para la siguiente, ¿no? Pero más allá de eso, pongo el ejemplo para que uno puede buscar, según los gustos de cada quien, una flexibilidad para lo que coman, que mastiquen bien, que usen la boca. Un problema, hoy hablaron de boca, un problema es que comemos rápido y el estómago no tiene dientes, obvio, ¿no? Por tanto, si no usamos los incisivos, los caninos, los molares para masticar bien, le pasamos la tarea al estómago, que tiene que usar ácido y otros fermentos para poder digerir, y las digestiones son más pesadas. Pero recomienden eso en la comida previa al ejercicio para ayudar a que la digestión sea un poco más rápida. No sé, esperamos si hay alguna otra pregunta. Hay otra acá, no sé si es más pregunta, pero está. Bueno, va con el planteo. Siguiendo con el planteo de Sebastián, que Sebastián es el que hizo la pregunta. Tengo Ujú. clases a las 7:40 y hay gurises que van sin desayunar nada. ¿Qué pueden ingerir antes de la clase que puedan tolerar y desarrollar la clase con normalidad? 7:40 es la clase. Es buena esa pregunta porque digo buena porque trasciende al deporte. Eh, Al no desayunar, tienen la comida de la cena anterior como último aporte energético. Y eso pasa haciendo deporte y lo he visto en actos de fin de año, a primera hora de la mañana, cuando hace calor ambiental y tienen que estar parados cantando el himno, después parados mirando los actos que se hacen, no comieron y encima el calor baja la presión arterial. Si tengo la presión arterial baja, el trayecto del corazón para trepar hasta el cerebro es costoso porque hay baja presión. Si encima esa poca sangre que llega sin nutrientes suficientes, produce lipotimia. Lipotimia es mareos, desmayos, náuseas. Entonces la pregunta es bien pertinente, mucho más si no es solamente que estoy parado cantando el himno, sino que además de eso voy a hacer ejercicio físico. Por tanto, si no desayunaron, debieran llevarse una fruta, una banana bien masticada o una manzana bien masticada, o sea, que la mastiquen bien, que no le den trabajo al estómago. O puede ser un yogur natural, un jugo de fruta. eh,
De última, si hay pocos recursos y poca posibilidad de todo esto, que lleven un pedacito de pan y lo mastican despacito y dejan la miga de pan en la boca que vaya bajando. Pero tiene que ser algo liviano y solo carbohidrato. No meter proteína y mucho menos meter grasa. Bien, Jorge, vamos con la última. Sí, En caso de que el partido sea de noche, en todas las comidas, como carbohidrato y poca proteína, meriendo 3 horas antes del partido. Esas son las preguntas. bien, la última comida debiera ser, eh, en el mundo ideal, solo carbohidrato. Pero la anterior, ponele que fue de noche. La merienda que sea así y armándola en base a los gustos y las posibilidades. Pero el almuerzo sí que incluya proteína. Yo diría que unos 2/3 de la alimentación, la base sea carbohidrato y 1/3 proteína en la alimentación global. Solamente em, evitar que hayan gastos energéticos del aparato digestivo cuando queremos usar los músculos a la noche y comió proteína en la merienda, ponele, evitemos eso. Y al mismo tiempo aportémosle suficiente cantidad de carbohidratos para que el glucógeno, que es lo que termina siendo la molécula química que les va a dar la energía, esté a disposición. Eh, Hay veces que hay posibilidades de hacerlo uno como grupo, a veces tienes que depender que lo hagan en su casa o lo que traigan. Entonces pasa mucho por la cultura, por la educación del cuidado personal. El entrenamiento invisible es todo lo que hacemos, ya lo saben ustedes, cuando no estamos entrenando, que es la inmensa mayor cantidad del tiempo. Y la conciencia del cuidado personal sirve para un chiquilín de cualquier pueblo de los que ustedes trabajan como para el deporte de élite. En 2013 fue la final de la Intercontinental entre Barcelona y el Santos. Fue en Japón. Y Guardiola hizo un experimento. Le dijo que cada jugador fuera al hotel que quisiera, con quien quisiera, y que comiera lo que quisiera, que los quería 3 horas antes en el vestuario. Llegaron todos, recuerdan cómo salió aquel partido. 4-0 ganó Barcelona y fue un baile tremendo. ¿Cuál fue el experimento de Guardiola? Fue multifactorial. ¿Qué vale acá, la autoridad o el autoritarismo? No los concentró y era la final de la Intercontinental. Pero él confiaba que cada jugador iba a saber qué comer, qué no comer, que no iba a tomar alcohol, que si había sexualidad iba a ser con su pareja, porque eso no es un impedimento para el rendimiento. El impedimento es salir a la conquista, a una discoteca, lo que fuere. Pero la sexualidad no es un impedimento para el alto rendimiento, y que iban a estar en punto ahí. Y bueno, todos cumplieron. Está bien, estamos hablando de profesionales, ¿no? Pero hoy Rodrigo decía que iba a hablar de deporte de élite y yo le decía, a veces sirve. Y puse el ejemplo de Araujo con su declaración de depresión. Sirve ver cómo los grandes hacen esas cosas. Ah, pucha, entonces yo puedo hacer lo mismo. Si quiero tratar de hacer lo que hace, no sé, Pedri en el Barça hoy y soy un volante, no voy a poder técnicamente, pero sí puedo ver qué es lo que hace el tipo para cuidarse. Sirve también para desalentar a veces en el fútbol, sobre todo, que hay la fantasía de quiero salir cuadrado. Dice, mira el Barça, que son jugadores, te ponen 9 jugadores de la cantera en primera, el único que hace eso. ¿Cómo son las complexiones? Son todos delgados, fibrosos, pero juegan a la pelota. Porque el objetivo en el fútbol es jugar al fútbol, no hacer físico-culturismo. Pero bueno, básicamente eso, trasladar a cada quien el cuidado personal como salud, pero también como mejora del rendimiento. Bien, vamos con lo último que es Natalia, que tiene la mano levantada. Hola, muchas gracias. Primero que nada, felicitar a la organización y a los expositores que han sido de un nivel excelente. Mi consulta viene más bien por el lado de la hidratación, en cuanto a lo que tiene que ver con las vías sistémicas, de las marcas que ya conocemos, cuál es la opinión eh, que puedan aportar. No entendí mucho se cortaba el audio. Eh, Sobre las bebidas isotónicas, Ah, bien, qué bien. opinión y qué nos pueden aportar al respecto, qué es más importante, el agua, la bebida isotónica.
a qué le damos mayor peso. Bueno, ese tema hace muchos años que lo estuvimos abordando y las bebidas de rehidratación isotónica tienen cloro, sodio, bicarbonato y potasio en un equilibrio bastante similar al suero humano, pero tienen azúcar encima, si no serían feas. Y yo considero que son útiles como rehidratantes después que hubo una pérdida abundante de agua, para el después. Para la pre, no, es agua. La célula es capaz, mediante su bomba de sodio-potasio y una cantidad de elementos más que tiene la membrana celular, de seleccionar qué es lo que precisa la fibra muscular, la neurona, etcétera. Y el suero oral me tocó estar en la primera experiencia de rehidratación oral de niños con diarrea en el barrio Borro, hace muchísimos años, cuando se morían de desnutrición, perdón, se morían por deshidratación, los bebitos se morían 30, 40 por verano en ese barrio. Y aparecieron las sales rehidratantes con un equilibrio de eso, cloro, sodio, bicarbonato y potasio, mezclado con cuarto litro de agua, daba perfecto lo que era el suero humano. Enseñando a las mamás para que detectaran los signos de deshidratación y dándoles eso, solamente un bebé murió ese verano. O sea, lo salvaron las madres, analfabetas, pobres de todo confort, pero muy responsables, sabiendo los 5 signos de deshidratación y dándoles eso. Ahora, ese suero oral que lo toman con avidez cuando están deshidratados, es asqueroso cuando lo querés tomar y no estás deshidratado. Entonces nadie lo quiere. Por eso las bebidas estas otras son una buena alternativa porque sí les gustan. Resumiendo, que tomen agua previamente y tener Gatorade o Powerade o el que fuere, la marca que sea, como una reserva para aquel que se deshidrató mucho, decirle que se lo tomen en casa. Uno por día ya está bien. Aprovecho ¿A a, partir de qué edad? ¿a partir de qué? ¿De qué edades? Porque a veces son chiquitos y los ves con los cosos y es como que vamos No, arriba. si Me lo ves con parece un los montón. cosos, si lo ves con los cosos, dile que no. Por suerte vivimos en un país que el agua de la canilla es potable. Hay países más, entre comillas, desarrollados que nosotros que no tienen esta virtud. El agua de la canilla de OCE es la adecuada. Lo otro es como rehidratante. Y aprovecho, ya que estamos con estos líquidos, a desmitificar, y ustedes pueden ser agentes mucho más eficaces para hacerlo, de las mal llamadas bebidas energizantes. Es mentira. No son energizantes. Energía te lo dan los carbohidratos, como hablamos recién. Son estimulantes, tienen una alta dosis de cafeína, son adictivas, no sirven para nada. Powerade, Monster, perdón, Powerade no. Las Monster, las Dog, las Dark Dog, yo qué sé, todas esas son mentiras del mercado internacional, como hay tantas mentiras que nos ponen, pero pueden aprovechar a esto para desmitificar. No sirven para nada. Bueno, Excelente, gente, muchísimas gracias. un poco para ya empezar a cerrar este ciclo de formación de excelentes expositores. Le doy el paso a Andrea Aldama, nuestra inspectora, para que haga el cierre final. Bueno, a los disertantes, muchísimas gracias, tanto para aprender, tanto para trabajar. Nosotros en los subsistemas, cuando hablamos de la actividad física, de la higiene, que cuando tenemos las instalaciones correctas para una buena higiene, a veces estamos peleando para que eso suceda. Nosotros siempre decimos que la ducha higiénica después de la actividad física es fundamental y es parte de la clase de educación física y nos cuesta. Y a veces como que cada vez nos cuesta más el tema de la alimentación, cuando hablaban que hay mucho problema de alimentación y bueno, seguimos trabajando, intentando pelearla, hablando con las autoridades para que estén las condiciones dadas, para que la importancia de la actividad física sea tal que cuando se hable. Otra vez a los organizadores de esta zona oeste, muchísimas gracias a las autoridades que estuvieron presentes para siempre apoyarnos. Y bueno, ahora sí nos encontramos con el próximo simposio. Le damos paso a Gustavo, que les va a dar toda la información. Muchísimas gracias a los disertantes. Espectacular.
Bueno, buenos días. Primero, felicitar al equipo organizador de Zona Oeste y a los disertantes, Gabriel y Jorge, que la verdad fue espectacular. Y quería invitarlos el próximo sábado, no, el siguiente, el sábado 6 de junio, vamos a tener el simposio de El deporte y sus emociones. Tenemos a 3 profesionales de distintas dimensiones. Vamos a tener gestión emocional y rendimiento deportivo, que lo va a dar la psicóloga del deporte Gabriela Costa. Después, liderazgo bajo presión en el rugby moderno, que lo va a llevar adelante Mauricio Reppenger, que es licenciado en educación física, es entrenador de rugby, jugador de rugby y oficial de desarrollo de la Unión de Rugby del Uruguay. Y finalmente, vamos a tratar del penal al examen, gestión emocional en situaciones límites, que va a estar a cargo del profesor Eduardo Usal. Así que nada, invitarlos. Les reitero, no es el próximo sábado, sino el siguiente, 6 de junio, al cuarto simposio, El deporte y sus emociones. Gracias. Pido un favor, ¿se puede pasar esta información después a primaria? Yo no soy profe de UTU y me enteré por el coordinador de educación física de primaria. Si pudieran seguirlo pasando por ese medio, agradecería. Sí, Gracias. a primaria se lo pasamos a todos los subsistemas, se lo pasamos a través de las inspecciones nacionales. En este caso, Alejandra Huecan recibió la invitación para que lo haga masivo, ¿sí? Sí, Creemos esta vez sí llegó, pero las otras, sinceramente, no me acuerdo si todas, llegó a llegar. llegó en todas las instancias, llegó. Dale, muchas gracias. Capaz que yo no lo Ah, retuve. no, pero vamos siempre insistimos. Yo le paso la información. Perfecto. La conozco. Sí, no, pero nosotros lo transmitimos por varias vías, a través de los grupos de docentes que vayan masificando y obviamente en el canal más oficial que es a través de las inspecciones, ¿sí? De la Secretaría también. Y no sé si Jorge quería hacer algún cierre, algún saludo, porque terminó contestando la consulta, pero no le dimos paso para que se despidiera, ¿no? Bueno, el saludo es agradecer a Rodrigo también, como dije al principio, me aportó cosas, siempre las orejas abiertas, como dije, para los adolescentes y las adolescentes, para después no copiar, sino tomar decisiones, pero munidos de esa apertura al espacio confort que nos hacen. Y, y ustedes son los agentes que están con ellos y ellas en territorio. Es decir, quienes van a estar todos los días y van a poder aportar estas ideas son ustedes. Uno tiene un consultorio o Rodrigo tendrá su clínica allí. Bueno, Rodrigo tiene Liverpool para poder también tirar cosas en particular, pero son ustedes los divulgadores de todo el territorio nacional. Por tanto, queda, en el caso mío, queda el correo, yo se los pongo para cualquier duda adicional o cualquier aporte adicional que quieran hacer, lo hacemos por ese mecanismo y yo con todo gusto, si algo puedo ser útil, lo voy a hacer. Perfecto, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Rodrigo y a todo el equipo. Víctor, buenas. Después que lo van a subir al canal de Cultura Física, si pueden colectivizar cuál es el canal, el nombre, así lo buscamos por YouTube y podemos ver la charla porque también es enriquecedora verlo de nuevo para sacar apuntes. Está en Sí, el chat. Sebastián. Recién Buenas. Santiago lo puso en el chat. Eso mismo, hace un ratito lo pusimos en el chat, está más arriba. Si lo buscan, lo encuentran seguro. Si no, lo comparto de Y vuelta ahora. igualmente vamos a hacer una difusión masiva en el correr de la semana sobre el canal de Cultura Física para que llegue a los que estaban en los simposios y a todos los compañeros que quieran acceder a él. Sí, la idea es que se use y se utilice. Sin duda, Sí. muy enriquecedor. Sí, está bueno también yo ya lo pensé para compartirlo con los estudiantes, Correcto. mirar el video y está muy bueno. Porque va a haber la idea es que se vayan nutriendo de material de nuestras prácticas pedagógicas y nuestros cursos de instancias de información también. Sí, porque no es lo mismo que le digamos nosotros que se lo diga como Jorge y Peña, que no me acuerdo el nombre. Rodrigo, la Rodrigo, verdad ahí va. que es toda una clase, ¿sí? Para nuestros gurises.
Bueno, gente, muchísimas gracias a Gracias. todos. Nos despedimos hasta el próximo 6 Muchísimas entonces. gracias. Bien, Víctor, digo, de acá, desde la Escuela Técnica de Carmelo, queremos agradecerles, digo, la invitación Bien. y sobre todo, digo, viste que dijo recién del canal, esto lo vamos a difundir entre todos los docentes porque date cuenta que esta información no es solo para los docentes de educación física. Claro. Esto es algo que pueden sacar todos los docentes en todas las clases, todas las unidades curriculares que existen, porque digo, tiene un gran valor. Así que Perfecto, sí, Daniel. felicitaciones y a seguir con esto. Es la idea de nosotros es que estos simposios sea abierto a todos los docentes que quieran estar. Así que bienvenidos todos. Bueno, quiero despedirme también. Muchas gracias por la invitación a María Muchas Eugenia y a todo el gracias. equipo. Jorge, un placer haber compartido contigo esta exposición. Bueno, obviamente en los siguientes vamos a escucharlo porque me parece una excelente instancia. De nuevo, felicitaciones por la propuesta, por la idea, por la iniciativa. Y nada, les dejo un abrazo grande. Un gusto. Excelente, Rodrigo. Genio, Rodri. Bueno, nos vemos, gente. Les pido Gracias. Gracias. Chau, chau. Buen Chao. fin de del semana, equipo. muchas gracias.